El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 3 de noviembre de este año, Estados Unidos se juega su futuro. Entre Joe Biden y Donald Trump estará el próximo presidente de la primera potencia mundial. El primero representa al Partido Demócrata, siguiendo el legado de Barack Obama, y el segundo defiende su lugar en la Casa Blanca. Más allá de quién sea el ganador de esta contienda electoral, los resultados impactarán el destino del mundo en los próximos años. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bienvenidos. Para hablar de este tema, contamos con la participación de Raúl Delgado Weiss, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Pensilvania y es profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Allí tiene como líneas de investigación la globalización, las crisis y alternativas de desarrollo, la migración, entre otros temas. Bienvenido, Raúl. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, el gusto también es mío. Para empezar, mucho se ha dicho sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, pero no es muy claro cómo este funciona. Primero que todo, quisiera que nos explicara en qué consiste este sistema electoral y cómo se elige el presidente en este país. Sí, voy a dar algunos elementos. La verdad es que es un sistema muy complejo. El presidente de Estados Unidos no lo elige el pueblo con su voto. Lo hace un grupo selecto, que son de 538 delegados. El voto popular cuenta solo para elegir a los delegados electorales en cada estado. Eh, Esto ha hecho que, por ejemplo, Donald Trump, que tuvo menos voto popular en las elecciones pasadas, haya ganado por este sistema que funciona a través de algo que le llaman el colegio electoral. Entonces hay una serie de votos que se asignan electorales que se asignan a distintos estados y estos hacen que se pueda dar una definición de votos, aunque estos tienen que ver con la proporción de población que tiene cada estado, hacen que se pueda desdibujar exactamente lo que la mayoría define. Y eso ya se vio en la última elección. Hoy la elección se va a definir por lo que se ve en 7 estados que le llaman columpio o bisagra, que no tienen tan definida su adscripción ya sea al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Entonces estos 7 estados son los que ahora están en pugna y van a definir realmente la elección. Ahí se van a disputar 137 de los 538 votos y eso va a ser definitivo y estos son Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona, Ohio, Georgia y Iowa. Entonces, bueno, esto es en términos muy generales. De acuerdo, entonces, lo que podemos concluir de esta idea es que es un sistema que no es directamente ligado al pueblo, es decir, las votaciones las hacen los delegados que fueron elegidos por el pueblo americano, o bueno, norteamericano en este caso, porque, bueno, hay también una cuestión de concepto de América, ¿no? Entonces, en esta oportunidad se encuentran la disputa presidencial Joe Biden y Donald Trump. ¿Cómo podría definir estos dos candidatos desde su perspectiva en términos políticos y cuáles serían esas banderas de campaña? Bueno, Joe Biden representa al Partido Demócrata
supuestamente, y lo podríamos decir entre comillas, es progresista a la estadounidense. Es una especie de izquierda en sentido muy restringido. Biden hace que por lo menos el Partido Demócrata se incline hacia el centro y la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, compensa un poco el sentido un poco centrista que tiene ahora en este momento. Y el Partido Republicano es totalmente conservador y está mucho más cercano a la xenofobia y al neofascismo. Yo creo que no tengo mucho que decir de Donald Trump que no se sepa ya. Él creo que representa de manera muy fiel esta visión xenófoba y neofascista. Él es, yo siempre lo he dicho, producto y resultado de la crisis del imperialismo en Estados Unidos. Eh, Creo que tienen, para dar una perspectiva un poquito más amplia, ¿no?, de lo que esto significa, hay varios temas que están ahora en el debate. Uno de los temas más álgidos tiene que ver con la pandemia, y la postura de Trump ha sido prácticamente la negación de la pandemia, y creo que es uno de los temas más importantes y que puede ser decisivo en esta campaña. Otro tema al que se le ha dado bastante importancia es el del medio ambiente, donde Donald Trump es totalmente no cree en el cambio climático, se salió de los acuerdos de París y representa, digamos, el polo contrario a tratar de ver si podemos mitigar por lo menos los efectos del cambio climático, que ahorita es un riesgo para la humanidad entera. Hay otros temas que también son importantes. Tenemos, por ejemplo, el tema de la economía que está en disputa. Sabemos que Estados Unidos está atravesando por varias crisis, al igual que todo el mundo ahorita por el COVID, pero desde antes ya la fuerza económica de Estados Unidos venía en cierto declive en su pugna imperialista con China. Un tema importante que yo quisiera aquí comentar un poco y que tiene que ver con el comentario que hacía Sanji hace rato. O sea, cuando decíamos América y no Estados Unidos, y todos los candidatos tienen la idea de que Estados Unidos es el ombligo del mundo, el gendarme, el que define la democracia hacia todos los confines del planeta. Y eso creo que los dos lo tienen, aunque tienen con visiones, digamos, gradualmente distintas los dos candidatos. Claro que la más dramática, la peor, y sobre todo por el poderío militar de Estados Unidos, es la que representa Donald Trump. En el tema migratorio, que también es un tema fuerte de debate, es un tema que yo conozco a fondo y que me gustaría más adelante trabajar o platicar con un poquito más detalle, pero pues creo que lo que pinta muy bien a Donald Trump es la xenofobia. En el caso de México, donde yo estoy ubicado, es pues la construcción del muro, negando que Estados Unidos depende estratégicamente en todo de los inmigrantes. Por ejemplo, el 53% de las patentes de Estados Unidos son producto de los inmigrantes. La economía de Estados Unidos depende, el crecimiento de los últimos 15 años de la economía de Estados Unidos depende de los inmigrantes en más del 40%. Entonces hay realmente algo que no se reconoce y se criminaliza a los migrantes. Y todo esto también está asociado al racismo, que es otro de los temas que están en debate, y es claramente conocido el talante racista de Donald Trump. Entonces yo creo que, bueno, estos serían en términos muy generales, estaría yo tratando de dibujar los perfiles de los dos candidatos que están ahora en la disputa por la presidencia de Estados Unidos. Con la presencia de Bernie Sanders, ¿pudo ser que hubo una estrategia política para que se cambiara esa visión y que Biden entrara como el nuevo candidato, digamos, de izquierda?
En el caso de Joe Biden, ciertamente él estuvo en la administración de Obama como vicepresidente y cierto que la política de Estados Unidos, cualquiera sea el presidente, siempre ha sido de hegemonizar al mundo y tienen también un aparato militar que es el más poderoso del planeta. Entonces siempre hay ciertos riesgos. En un caso son más moderados, digamos, con Biden, pero no, la hegemonía es algo que de Estados Unidos que no se va a borrar simplemente con las elecciones. Ya hablabas de Bernie Sanders. La disputa al final por la nominación del Partido Demócrata se dio entre Bernie Sanders, que abiertamente se ha definido como socialista. Y él está un poquito más lejos, digamos, del Partido Demócrata. Eh, pero creo que ahora con la incorporación de Kamala Harris, que es un poco más de izquierda, más radical, incluso algunos dicen que es incluso más radical que Bernie Sanders, pues se abre un poquito la posibilidad de quitar esa visión muy agresiva que ha tenido siempre el imperialismo de Estados Unidos, pero ha sido mucho más agresivo con las administraciones republicanas. Esto creo que es muy claro, también fue con Bush y la invasión de Irak hace tiempo. Entonces, yo creo que en términos generales sería menos grave para todos, que quedará, y parece que así se está perfilando, que Joe Biden pudiera ganar la elección y todo indica por las encuestas que es muy difícil que pueda repetir Donald Trump. Entonces, bueno, tenemos ese escenario y decías algo de la política migratoria. Sí, creo que ese es un tema interesante. Eh, ahora Trump, yo tengo datos mucho más recientes, ha tenido mucho más, ya empieza a tener y tiene un ritmo de deportación que empieza ya poco a poco a superar a Obama, que también fue alguien importante en cuanto a deportaciones. Entonces, el tema migratorio sí es muy importante para América Latina, pero es sumamente complejo y diverso. Tenemos un montón de diferencias en las migraciones que tenemos en América. México, por ejemplo, es un país importante de migración a Estados Unidos. La mitad de la migración a Estados Unidos es indocumentada. Tenemos las caravanas de migrantes centroamericanos a Estados Unidos que están atravesando por una crisis humanitaria impresionante. Tenemos también el problema y la migración venezolana, que ahorita es una de las campeonas y que está muy cerca de Colombia, Haití, en fin, entonces tenemos un panorama bastante complejo en relación con la migración. En el caso de Biden, él está planteando, y lo ha dicho abiertamente, una amnistía, otra vez un poco a los Dreamers, apoyar a los Dreamers, y una regularización de los migrantes indocumentados. En cambio, el caso de Trump es impresionante, la forma en que incluso separó familias, tiene cantidad de niños, eso también se ha planteado encarcelados prácticamente en Estados Unidos y separados de su familia. Y también Donald Trump ha presionado a México para sellar la frontera sur y hace que México opere los hechos como una especie, una suerte de tercer país para los refugiados que no los quiere Estados Unidos y que los deja en la frontera también con México. Pero creo que la cuestión de fondo, y eso es importante analizarlo y discutirlo ampliamente, es que la migración es apenas una válvula de escape, no es el tema principal para América Latina, es un alivio, las remesas son una especie de alivio, pero también son una modalidad de intercambio desigual, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la verdad es que ahora también, y ese es otro
muy importante tema, se está acentuando la migración altamente calificada. Y nada más doy un dato, México tiene 1.6 millones de profesionistas en el extranjero, la mayor parte va a Estados Unidos. Estamos hablando como el tema de la migración, pero también desde hace muchas décadas es la vida política en los países latinoamericanos ha estado permeada por los Estados Unidos. Tenemos hace poco el tema de todo el desmonte del gobierno de Evo Morales, también la imposición del neoliberal. Hemos visto también los cambios de contratos un poco con relación un poco de esa mano de alta calificada, perdón. Entonces, estos elementos, entre otros elementos que han agenciado desde el norte, ¿hay alguna diferencia entre el tratamiento que le daría Trump y Biden frente a América Latina? Sí, 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 sí. Yo creo que es una muy buena pregunta y un muy buen tema, Angie. Eh, lo que estamos viviendo ahora en América Latina es quizás la posibilidad de que surja una nueva ola progresista. Y ya lo estamos viendo con México, con Argentina, eh, con Chile, como se están viendo las cosas, también en Bolivia. Entonces empieza a perfilarse esta ola progresista en América Latina, que es muy interesante. Creo que y es muy importante que hayamos aprendido de lo que pasó en la ola progresista previa. Y eso se ha venido discutiendo ampliamente. Pero creo que lo más importante que tenemos que tener es, bueno, con Joe Biden él, sería menos agresivo y habría las posibilidades, pero en ningún caso eh, yo creo que hay que pensar en que nuestro futuro está ligado a Estados Unidos de manera tan firme. Y lo estoy diciendo yo como mexicano, en donde pues tenemos la desgracia de tener a Estados Unidos como vecino. Pero creo que también son tiempos y que se podrían aprovechar con esta nueva ola progresista para pensar nuevamente en la integración latinoamericana, sobre todo ahora que el imperio en Estados Unidos está debilitándose bastante, tiene una competencia feroz con China. Y yo creo que lo que estamos viendo ya es un poco, en muchos sentidos, también la posibilidad del declive del imperio. Eh, y simplemente doy otros datos. Eh, tenemos casi todos los países, México tiene una capacidad científica y tecnológica en el exterior impresionante y que se puede aprovechar de manera importante para el desarrollo latinoamericano. La CEPAL, por ejemplo, ha venido trabajando con Alicia Bárcena en varias iniciativas que pueden ser importantes para impulsar un nuevo ciclo de desarrollo en la región. Creo que llegó la hora, en muchos sentidos, de ir pensando seriamente en la integración latinoamericana y creo que esta nueva ola que estamos viendo llegar de gobiernos progresistas nos puede impulsar, y ahora que estamos en tiempos de COVID, a retornar hacia una nueva normalidad que yo le podría llamar transformadora. Y bueno, esa es creo que la expectativa y no tanto estarnos preocupando. Por supuesto que es importante que quede Joe Biden, pero ya no depender tanto de nuestro vecino del norte. ¿Cómo podría llegarse a romper, uno, esa dependencia con Estados Unidos y que ellos ya no tengan ese poderío? Y por el otro lado, la cuestión latinoamericana, ¿cómo logramos integrarnos si tenemos todavía este tipo de gobiernos de ultraderecha que siguen apoyando abiertamente a Trump? Ay, bueno, son problemas sumamente complicados. Yo dirijo un programa de estudios críticos del desarrollo que venimos incluso de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano que se ha puesto un poco al día. Y estos son temas que realmente hemos venido reflexionando muy a fondo. Creo que estamos ahorita viviendo exactamente el fin
de la era neoliberal. Creo que esto sí es algo que podríamos decir con mucha certeza. Y de hecho lo está viviendo ya el propio Estados Unidos. En cierto modo, el hecho de que Trump esté apuntando más a una política que le llama nacionalista, America Great Again, como ellos dicen, ya es símbolo de que que no está funcionando como estaba antes funcionando este sistema neoliberal que está basado sobre todo en la gran corporación multinacional, en lo que nosotros también llamamos el gran capital monopolista. Hay un destacado economista político, Samir Amin, que habla de la era de los monopolios generalizados como ahora estamos viviendo. Pero este nivel tan grande de centralización y concentración del capital está dejando fuera de todo el mercado y de toda la producción a la mayoría de la población y a la mayoría también de las otras empresas. Entonces esto tiene que cambiar y va a cambiar. La forma en que estamos articulados a Estados Unidos parece muy férrea, pero no es tan férrea como se ve en la apariencia, o como yo creo que la podríamos tratar la podríamos ver de otra manera. Eh, las Yo decía hace rato, hay más capacidad científica ahora, y eso es interesante, porque nosotros hemos estado analizando por ejemplo, las patentes, de las que dependen las corporaciones, pero los que generan las patentes en un 53% en Estados Unidos son de países, de extranjeros, y la gran mayoría de países periféricos o países emergentes. Entonces, bueno, ahí hay un enorme potencial que se puede aprovechar para crear capacidad endógena. Por ejemplo, en México tenemos un gran proyecto para transformar a México con innovación, trabajando y entendiendo cómo se puede generar un sistema alternativo de innovación que nos permita generar una base endógena. Y desde ahí empezar a tejer otro tipo de economía. Hay varios economistas que hablan de la economía social solidaria, por ejemplo, José Luis Corallo, y eso, aquí hay un campo muy grande porque son todos los que no están de alguna manera en la disputa de las grandes corporaciones, pero que con gran tecnología, con gran capacidad, se puede trabajar en esos espacios y crear opciones diferentes de desarrollo. Entonces nos tenemos que ir sacudiendo esta dependencia tan brutal, pero que implica hoy en día las peores, las más brutales formas de intercambio desigual que habíamos pensado. Desde que nació el pensamiento crítico latinoamericano, todo se centró en analizar las formas de intercambio desigual. Yo recuerdo que desde la CEPAL y sobre todo en la teoría de dependencia decíamos, nosotros estamos subdesarrollados porque ustedes están desarrollados. Entonces nosotros estamos transfiriendo toda la riqueza al exterior y eso mina toda nuestra posibilidad y nuestra potencialidad de desarrollo. Entonces ahora tenemos que revertir esas tendencias. Hemos analizado muy a fondo las dinámicas y los mecanismos de intercambio desigual. Incluso la migración es una forma también de intercambio desigual que tenemos que tratar de erradicar, pero hay muchas más. El sistema de maquiladoras, de plantas de ensamble, implica que tú transfieres todo el excedente al exterior. Nosotros estamos convirtiendo parte de esas plantas de ensamble. El saqueo brutal de recursos naturales que se hace en la región se puede también cambiar, se puede también revertir. Entonces yo creo que podemos avanzar hacia formas distintas. Yo creo que en un programa pequeño como el que estamos ahora planteando no podemos hablar con este detalle de todas de las posibilidades que se han hecho. Yo he estado en muchos seminarios discutiendo con gente muy competente, muy capaz, acerca de el tipo de opciones que se pueden abrir para América Latina, y creo que ahora estamos en un momento importante, un momento crítico en la historia de América Latina y del mundo, en donde se deben de pensar en opciones para pues rescatar
pues a la humanidad y sobre todo a América Latina. En una parte coincido, en una parte no coincido tanto, porque el neoliberalismo, hasta ahora hemos visto los impactos no solamente en la parte de Latinoamérica, los ciudadanos latinoamericanos, sino también los norteamericanos. Tenemos que recordar también la composición del sistema de salud y pensiones en Estados Unidos. Estamos hablando de la Green Card y que ellos tienen que pagar su propia salud. No es una salud pública, la gente está cansada y además si uno puede muy probablemente morir en Estados Unidos sin ser atendido medicalmente. Entonces, también hay un cansancio por el tipo también de contratos, son contratos que se están haciendo por el tipo de horas, ¿cierto? Ya no es un contrato laboral que hablábamos en los años 80, que usted tenía todas las prestaciones sociales, ¿cierto? Ya se empezó a cambiar eso y eso es efecto del neoliberalismo también. Entonces, el problema es que si bien la innovación es necesaria, también se necesita una parte de los gobiernos, en este caso políticas industriales, que ayuden a que esta innovación logre sus frutos, porque no, o sea, finalmente necesitamos también los equipos, el personal, que digamos tengan una motivación salarial que corresponde con sus capacidades y que no se sientan atraídos por irse a Europa o Estados Unidos, en este caso más Estados Unidos, porque igual son las escuelas de desarrollo. Entonces, en ese caso, digamos, difiere un poco porque siento que también hay una profundización de las políticas neoliberales. Y en este caso estoy hablando en términos de salud, estoy hablando en términos de educación y además de las pensiones y todo este tipo de cosas y de política industrial, que pues digamos esa es la gran diferencia que tenemos con China o los países asiáticos, donde sí hay un apoyo financiero claro por parte de los estados y en este caso pues sus gobiernos. Entonces, en ese caso, nosotros cómo, o sea, digamos, si tenemos estos elementos de educación, salud, ¿cómo podríamos, digamos, vencer este tipo de políticas que ya están tan profundas en nuestros estados? O sea, no estoy hablando de la administración, o sea, no de la administración actual en México, ni de Vicente Fox, no, nada de esto. Estoy hablando de todos estos 30 años de profundización de las políticas neoliberales a través de estos, eh, digamos, eventos de la vida, como, ¿no? De educación, salud, pensión. Bueno, lo que yo quise decir, para dejarlo todavía más claro, es que ya no se puede sostener el neoliberalismo como estaba. O sea, creo que llegó a un punto en donde ya no puede seguir creciendo y si entendemos lo que realmente es el neoliberalismo. Es un sistema en donde todo está orientado hacia la gran corporación multinacional. O sea, en donde la riqueza se concentra y se centraliza en muy pocas manos, se profundizan las desigualdades sociales a grados extremos y se genera una masa gigantesca de población que está excluida, que no tiene acceso a prácticamente nada. Entonces llegamos a un punto tan grande en eso y que puso además al desnudo de manera muy clara la pandemia, en donde eso ya es prácticamente insostenible. Y también es insostenible incluso para las grandes corporaciones, porque ya no tienen a quién vender sus productos. Es tal el grado de exclusión de la población que no hay forma de realizar toda esta producción masiva que pueden hacer y pueden realizar las grandes corporaciones. Y también están entrando en contradicción con el medio ambiente y sobre todo empiezan a entrar en contradicción con la sociedad. Entonces, a lo que yo me estaba refiriendo es que esto ya no se puede sostener si entendemos que el neoliberalismo es eso, es un régimen que apoya sobre todo al gran capital, a la gran corporación. Eso pinta de manera muy clara también a Donald Trump, que es un representante de las grandes corporaciones del gran capital. Entonces, eso ya no se puede sostener. Creo que en el caso de Europa, que ahora estabas mencionando, están otra vez rediscutiéndose las políticas que ya más sociales,
hubo un impulso, yo estuve participando en varios debates con parlamentarios europeos de izquierda en la Fundación Europea de Estudios Progresistas, eh, en donde allá también empieza a verse la necesidad y la posibilidad de volver a retornar a las políticas de respaldo social que empezaban a declinar en muchos de los países. Entonces el estado de bienestar está volviendo a resurgir como una necesidad. Y eso se puede hacer, o sea, lo que no vemos es cómo lo vamos a hacer y yo creo que hay muchas maneras. Por ejemplo, en el caso de México ahora con la pandemia, se empezó a crear un sistema de salud que no existía. Y entonces fue como una emergencia nacional y ahora ya se han construido mucho más hospitales, se han construido, incluso ahora que estamos hablando de tecnología, se lograron construir dos tipos distintos de ventiladores que son totalmente manufacturados en México y fabricados con México con tecnología mexicana. Y ahora se está trabajando con Argentina para crear o sea, más bien para producir y para distribuir en toda América Latina, con excepto de Brasil, la vacuna de AstraZeneca contra para salir un poco del COVID, si esta logra salir adelante. Pero bueno, se están trabajando en varias posibilidades. Creo que ahora son tiempos en donde necesitamos ya de una política social porque es insostenible. Ya la cantidad de gente, si vemos las cifras, los números en América Latina, que es la región más desigual del planeta, eh, pues son realmente alarmantes. Y si no cambiamos, si no viramos, pues la situación ya es prácticamente insostenible. Entonces estamos surgidos de un cambio radical en la política. Cuando hablamos de gobiernos progresistas, son gobiernos que están más orientados hacia lo social, que están buscando crear un sistema de seguridad social mucho más fuerte del que teníamos, que era bastante precario y endeble. Entonces, la idea es se puede avanzar y yo estoy convencido en esa perspectiva y creo que ya el neoliberalismo está herido de muerte y va a ser muy difícil que se recupera y eso lo vamos a estar viendo en lo que se viene por delante. Y en cierto modo la elección en Estados Unidos, en donde yo estoy casi seguro de que no va a ser reelecto Donald Trump, es una muestra de la necesidad que también Estados Unidos tiene de un cambio. En eso sí concordamos, ¿no? Hay muchas opiniones, de hecho, acá, desde aquí en Europa vemos que hay un apoyo a Biden, ¿sí? Y se ve que ya Trump, digamos, ya hay mucha información que ha salido, el tema de Rusia, las informaciones que ya, pues digamos, se han destapado con el Cambridge Analytics, también con el tema de la influencia que hubo en las primeras elecciones presidenciales cuando fue elegido, pues sí, la probabilidad de que gane no es muy alta, ¿no? Y además porque los mismos norteamericanos quieren un cambio, ¿no? El COVID destapó todo este tipo de crisis de la salud y de pensiones, claramente, en Estados Unidos. Hubo muchas muertes porque no pudieron pagar un médico, y eso está totalmente, pues, digamos, registrado. Entonces, sí, en este escenario, pues, hay una visión positiva. No vamos a ganar, pero, digamos, es menos peor que tener a Trump. Pero bueno, ante este agotamiento del neoliberalismo, ¿es posible hablar de un internacionalismo progresista, teniendo en cuenta los países progresistas latinoamericanos, como México, como usted lo menciona, y los partidos europeos como Podemos en España y la fuerza política de Mélenchon de aquí en Francia? Yo creo que sí, yo creo que empieza a haber mucho de eso. Fíjate que hay un punto muy interesante.
A mí me invitaron hace casi 3 años a estar participando con un grupo de parlamentarios europeos de izquierda para analizar un fenómeno que se está dando en Europa y que se viene dando en todas partes del mundo, y que era el problema de la criminalización de la migración y cómo la xenofobia, el racismo, estaba abriendo el camino a la ultraderecha y al neofascismo en Europa, eh, tratando de desviar la atención de los verdaderos problemas y tratando de construir un enemigo público, que también es lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, construir al migrante como enemigo público. Pero yo lo que quiero aquí señalar es que de lo que hemos estado discutiendo con ellos y también en Estados Unidos y en otros lados, y que es también un resultado del Foro Social Mundial de las Migraciones, es que los espacios locales, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades santuario que no aceptan la política que criminaliza a los migrantes, donde los migrantes no son criminales. Hay 360 condados santuario en Estados Unidos que están en contra de toda la política federal, por ejemplo, de Donald Trump. Entonces, desde abajo, desde la sociedad, se vienen organizando todo eso. El estado más importante de Estados Unidos, que es California, es un estado santuario. O sea, para ponerlo en otros términos, en Inglaterra hay una cantidad de ciudades santuario y hay otros espacios muy importantes en toda Europa que van planteando esto de una manera distinta. Pero un poco a lo que iba es que también desde las ciudades, desde las alcaldías, desde la forma en que se va desarrollando una visión, digamos, distinta del discurso muy simplista de la ultraderecha y el fascismo, entonces va construyendo una posibilidad de cambiar todo esto y se está abriendo otra vez la posibilidad de tener o construir una visión colectiva mucho más amplia, que tenga que ver sobre todo con esta visión progresista, que es la que ahora se está imponiendo. Yo siento que en Europa, y tú lo has de estar sintiendo también o lo estás palpando, creo que es algo que ya eh, se, se, se está construyendo. Eh, Muy probablemente lo del Brexit, la salida que le está costando mucho a Gran Bretaña, va a ser algo que lo más probable es que ellos vayan a regresar, van a regresar los laboristas también a Gran Bretaña. Entonces empieza a cambiar también toda la geografía política a nivel mundial y hay muchos signos positivos en este sentido, desafortunadamente no por lo que me decías tú de Colombia, pero al final hay también una especie de efecto de contagio de lo que se está dando en muchas partes del mundo, incluso de manera sorpresiva. Por ejemplo, en México la elección de Andrés Manuel López Obrador fue algo sorpresivo, pero además con un apoyo popular impresionante, igual que lo que acaba de suceder otra vez en Bolivia, y que de alguna manera sucedió también en Argentina y muy probablemente vaya a suceder en Chile, que ya se vio con la erogación de la ley de Pinochet, y creo que Brasil va claramente a dejar atrás este episodio muy negativo, ¿no?, que dejó Bolsonaro. Y también se aprendió de los errores también del pasado y hemos aprendido mucho de los ciclos anteriores progresistas. También la situación en Ecuador está bastante complicada, pero hay posibilidades de retornar otra vez hacia gobiernos de corte progresista. Entonces, bueno, pues yo creo que yo sería optimista en cuanto a esto que se viene dando. Casi doy por un hecho que queda Joe Biden, que es un poco con lo que empezamos esta plática en Estados Unidos, y que pues se van abriendo con posibilidades distintas, pero sobre todo para reinventar, que es algo que tenemos que hacer. Tenemos que reinventar el mundo. O sea, ya no podemos seguir como estábamos. Creo que eso ya se está rompiendo. A lo mejor la pandemia acabó de romper todo eso y nos abre grandes posibilidades, y eso es lo que hay que tener claras. Y sí necesitamos tener muchísimo más tiempo para poder discutir
todas estas posibilidades que se empiezan a perfilar y abrir, ¿no?, como grandes posibilidades para el construir un mundo mejor, otro mundo posible. Es muy bella esas últimas palabras. Sí, finalmente la pandemia nos hizo ver que los servicios públicos, sociales, en este caso, claramente la salud son importantes y que eso hace pensar que no es solamente el factor económico, ¿no? El hecho de tener el dinero y poder trabajar, es también tener unas condiciones de vida aceptables y de hecho buenas y pues la salud, ¿no? Desafortunadamente, el tiempo es corto y hemos llegado al final de nuestra conversación, pero antes quisiera que en un minuto nos diera una conclusión acerca del tema. Eh, yo creo que ahorita hay un renacimiento en muchos sentidos también del pensamiento latinoamericano. Y digo el pensamiento crítico latinoamericano porque nos da una visión de posibilidades de emancipación social, que es algo que es importante también tener claro y pensar. Y se están abriendo posibilidades grandes. Y también habría que ver no nada más a los gobiernos, sino también a los movimientos sociales. Hay movimientos sociales en la región que nos han enseñado mucho y nos empiezan a ver la posibilidad de otro mundo posible, que era con lo que yo había empezado, y de otro mundo posible en donde quepan muchos mundos, como dicen también los zapatistas acá en México, donde queremos construir un mundo en el que quepan muchos mundos, un mundo donde no haya excluidos. Y todo eso es claramente posible, pero nos tenemos que liberar de las ataduras en las que hemos estado eh, aprisionados durante muchos, muchos años. Pero creo que hay una gran capacidad. Yo realmente invito a los que están escuchando este programa a volver un poco a la literatura y al pensamiento crítico latinoamericano que se viene renovando este, con el tiempo. Hay otro pensador que no es precisamente latinoamericano, que es muy cerca de América Latina, con el que tengo una muy buena relación, que es Boaventura de Sousa Santos, y que él siempre está abriendo nuevas posibilidades de reflexión sobre América Latina y invitándonos también a un diálogo de saberes y a ir pensando posibilidades nuevas de emancipación social. Entonces, pues yo eh, pues les invito a que estemos muy al pendiente de todo lo que está pasando, a que veamos el futuro con optimismo en medio de este confinamiento tan brutal. Bueno, muchas gracias a Raúl por acompañarnos en este episodio y a nuestra audiencia por acompañarnos también. No olviden suscribirse a nuestros canales en YouTube y Spotify para que no se pierdan los próximos episodios. De igual manera, pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @mclaroscuro. Mi nombre es Angie Ordóñez y nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta luego.